Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los aspectos más importantes sobre el mundo contemporáneo es la investigación sobre el mar y dentro de las áreas marinas la biodiversidad. Allí además hay una subárea, digamos, un espacio específico de investigación que es lo que tiene que ver con las zonas coralinas. Para entender qué significan los corales, cómo tiene un impacto directo sobre la vida humana, sobre asuntos de recursos marinos para la alimentación o para el equilibrio de los ecosistemas, conversaremos hoy con Juan Armando Sánchez. Juan Armando Sánchez, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Es magíster en Biología Sistemática de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ecología y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Nueva York. Realizó investigaciones postdoctorales en el Instituto Smithsoniano de Washington y en el Instituto Nacional de Investigación Acuática y Atmosférica de Nueva Zelanda. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias Biológicas y director del Grupo de Investigación en Biología Molecular Marina, BioMar, de la Universidad de los Andes en Bogotá. En 2005 recibió el premio de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo al mejor científico joven en biología. Hola Juan Armando, ¿cómo te ha ido? Carlos, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, tú tienes una condición especial muy emocionante, eres biólogo marino y a la vez eres buzo. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuál ha sido tu recorrido? ¿Qué has hecho? Bueno, pues la verdad, desde muy pequeño me ha encantado el mar, he querido estudiar el mar. Entonces estudié biología marina. Ya más o menos en el 90 trabajaba como dive master en barcos, en buceo. Siempre he estado, digamos, que aficionado también a ese lado del buceo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Estuviste dentro de los barcos? No, exacto, un barcos que trabajan con buzos. Sí. Entonces, yo era el muchacho que llenaba los tanques, estuviste metido ahí. Que armaba los equipos de buceo, que miraba que los buzos bueno, pero con espíritu de explorador desde Sardino, entonces. Más o menos, sí, más o menos, y en mis ratos libres, pues echándole ojo a los arrecifes coralinos del Caribe colombiano. Entonces, cuando me gradué hacia el 93-94, tenía que buscar una tesis, y en esa época estaba en boga el cultivo de camarón. ¿Pero estabas estudiando en dónde? Estudiaba biología marina en la Tadeo Lozano. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Jorge Tadeo Lozano, exacto. Todo el mundo tenía, de hecho la gente eran rapados las tesis en camarones, pero a mí me gustaba, era el buceo. Entonces conseguí hacer la tesis con la Armada, con el CIOH, para estudiar Isla Tesoro, que hoy en día es la isla presidencial. Entonces nos salimos con un método para hacer mapas submarinos de lo que hay. Entonces, curiosamente, había un proyecto de hacer los mapas submarinos de los arrecifes de Colombia que estaba liderando Juan Manuel Díaz en el INVEMAR. Entonces mi primer trabajo, que empató muy bien con mi grado, fue ayudarle a Juan Manuel Díaz a su proyecto patrocinado por Colciencias de áreas arrecifales de Colombia. Entonces nos fuimos a los Cayos del Norte, estuvimos en Serrana, Roncador, Quitasueño, Albuquerque, Bolívar, San Andrés y Providencia, haciendo los mapas. Entonces buscábamos imágenes aéreas, después íbamos con el GPS y buceando a ver qué había y cuantificábamos todo. Había un equipo fantástico de científicos, Benceda de la Universidad Nacional, Jaime Garzón, venía también Jorn Geister de la Universidad Berna, y tenemos otros colegas también de mi edad. Entonces estuvimos 2 años explorando todo Colombia, también fuimos a Urabá, La Fuerte, estuvimos también en La Guajira. Entonces tuvimos una visión muy interesante, y desde ese entonces, digamos, hay muchas preguntas que he seguido trabajando. Pero sobre una exploración importante sobre la costa atlántica. Exactamente. Entonces, una de las cosas fue que hicimos unos muestreos muy interesantes en la fauna de corales. Siempre me he interesado en los octocorales. Y una de las cosas que me di cuenta era que con las herramientas académicas que yo tenía no podía hacer nada. O sea, no podía llegar a
a determinar si dos cosas eran la misma especie o no. Entonces tenía que seguir estudiando. Y me di cuenta que las respuestas las iba a encontrar en la biología evolutiva. En la biología marina hacía mucho énfasis en ecología, pero sentía que la biología evolutiva pues me iba a dar más respuestas en Que lo que faltaba era. como una pieza. Exactamente. Vivimos en un país súper diverso, ¿cierto? Pero no sabemos por qué hay, digamos, 70 especies de un mismo género de ranas, o 60 especies de corales viviendo en un mismo sitio. ¿Y Entonces, encontraste la respuesta? pues ahí vamos todavía. Pero No ha pasaste- sido fácil, pero encontré unas preguntas de investigación pues, supremamente interesantes, que van desde cosas muy aplicadas a cosas muy básicas. Entre ellas, digamos, la teoría de la evolución le falta, digamos, todavía un buen pedazo para completarse, que es lo que tiene que ver con el origen de especies sin aislamiento geográfico, ¿cierto? Cuando hay formación de especies Sí. con flujo, en lo que llaman en simpatría. Porque ese proceso es una especie de diferenciación entre una especie y la otra. Exactamente, pero si eso uno ve, digamos, que el istmo de Panamá separa dos corales a ambos lados, y pues es obvio que con el tiempo se van diferenciando. Pero cuando uno ve que las cosas se están diferenciando ahí mismo, en el mismo sitio, empiezan a aparecer más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, empezamos a pensar en eso. Fui a la Universidad Nacional de Colombia a hacer una maestría en biología con énfasis en sistemática, que es el estudio de la biodiversidad desde el punto de vista evolutivo. Y ahí también me di cuenta que necesitaba más herramientas y quería aplicar, digamos, las herramientas de genética molecular al estudio de los corales. En ese entonces, cuando hice mi maestría, también trabajé en un proyecto de Colciencias que lideraba Elvira Alvarado. Entonces, ahí también hicimos un rango de experimentos con corales muy interesantes. También estuve en un programa que había de estímulos a investigadores. Estaba en la categoría de los más jóvenes y todo, pero con eso me pude pagar yo mis estudios de posgrado. En esa época no habían becas para estudiantes y cosas de esas, era muy difícil, especialmente aquí en Bogotá, en Colombia. Y apliqué a una beca de Fulbright Colciencias Las Pau para hacer mi doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Pues Buffalo es famoso por las tormentas de nieve y los blizzards y todo eso, que hay cerca del lago, entre el lago Erie y el Ontario. Desde finales de agosto, hace un frío terrible. Exacto, y las cataratas del Niágara son ahí mismo, se congelan en invierno. Pero en un laboratorio, ¿cierto? Una pareja, Howard Lasker y Marielle Scofrod, uno trabaja en el coral y la esposa trabaja en las zooxantelas. Entonces era fantástico por todo el laboratorio que tenían y su investigación en Florida y en las Bahamas. Entonces me acuerdo de mi primera experiencia de tormenta de nieve. Nos fuimos para las Bahamas como en noviembre. Cuando yo regresé, ya a finales de diciembre, en la mitad de una tormenta increíble, o sea, no sé, el carro que nos llevaba no veía 10 metros más adelante, y por el camino me di cuenta que se me olvidó cerrar la ventana del baño. Entonces cuando entré a mi apartamento estaba lleno de hielo, congelado, yo no sabía cómo se prendía la calefacción, casi no podía ni entrar, me tocó nadar para entrar de la calle a la casa. Pero bueno, fue muy interesante. Y después, pues, el trabajo en las Bahamas siguió. El trabajo en las Bahamas fue muy interesante porque hay un octocoral del cual hay una sustancia química que se cosecha, o sea, se extrae y se utiliza en productos antiarrugas. No es que tenga una capacidad antiarrugas, pero tiene una capacidad antiinflamatoria altísima, y los efectos de las sustancias antiarrugas muy potentes los baja. Entonces se cosechaba este coral, eso es una sustancia que patentaron por allá en los 80s, y nuestro papel era ver, como biólogos poblacionales, ver si esa cosecha cómo afectaba al coral, cómo era el crecimiento del coral,
Y yo, mi papel era como estudiar también, yo siempre estaba interesado en el origen de la diversidad de esos corales. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que toda esta fauna del Caribe, unos 60 especies de corales, son todas especies hermanas. Digamos, ellas después del cierre del Istmo de Panamá, hacen parte de un mismo grupo. Somos una familia, pues es como una misma familia que colonizó el Caribe. Entonces, de ahí empecé yo como a estudiar como, bueno, ¿qué hace que una misma familia sea tan abundante, tan diversa en un mismo sitio? Pero espera que me perdí en todo este relato tan fascinante. ¿Todo esto tiene que ver con tu maestría o ya pasamos la maestría hace rato? Ya pasé la maestría hace rato. ¿Y qué hiciste de tesis de la maestría? Bueno, en la tesis de la maestría estudié uno de los grupos más abundantes de corales del Caribe, que son los corales candelabro. O sea que a esto de Bahamas pasaste por la tesis de maestría y te llevó a este punto, ¿no? Exacto, me llevó a ese punto. O sea, yo dije, uy, o sea, me di cuenta de la diversidad que había en estos corales y trabajé un grupo de corales que era supremamente abundante. Entonces, cuando me fui a trabajar en el doctorado, trabajé la diversidad ya de todos los octocorales del Caribe, hicimos la primera filogenia, digamos, molecular de este grupo, nos dimos cuenta que eran familias únicas de acá, pero también yo había estudiado antes de irme una cosa, digamos, el proyecto de Colciencias que teníamos con la Tadeo, era ver, digamos, el efecto de trasplantar corales, y yo me dediqué, digamos, a ver un pez que se llama el pez loro, qué daño le hacía a un coral cuando uno lo trasplantaba. Entonces, digamos, yo estuve 12 veces yendo y contando mordidas de los peces sobre este coral y viendo cómo se regeneraba. Entonces, digamos que eso también así, ahí entendí, digamos, yo tenía una visión muy centrada con los corales y entendí, digamos, que los peces, digamos que pensé que era un grupo tan alejado, tenía un efecto tan importante en esto. Y después vamos a volver a ese punto, pero digamos, también trabajé en paralelo a eso. No fue mi grado de maestría, pero era mi trabajo, mejor dicho. Para ir al corte, te dejo con la pregunta. ¿Esto te lleva a plantear el tema de doctorado? Básicamente sí, básicamente no, básicamente la investigación que vine a hacer después aquí en Colombia. Bien, pero ya nos cuentas, vamos a un corte acá en el Debate de la Ciencia, hoy hablando con Juan Armando Sánchez sobre corales y biología marina. Ya regresamos. Bueno, Juan Armando, nos quedamos en el tema del doctorado. ¿Cómo llegaste a la investigación de doctorado? Bueno, el doctorado realmente fue también, digamos, buscando el origen de la diversidad de los corales del Caribe. Y llegué a este laboratorio, digamos, que me abrió las puertas en Búfalo y me abrió también la oportunidad de ir a las Bahamas, a Belice, a varios sitios, a varias de las Antillas a hacer mis colecciones. Y tenía pues todas las facilidades moleculares del momento, digamos, a mi disposición. Entonces, lo que yo venía, con el sueño que venía por hacer y las preguntas que quedé en la maestría, llegué realmente a hacerlas aquí en Búfalo. Entonces, hicimos el trabajo molecular, hicimos estas filogenias, hicimos un estudio también de cómo crecen estos corales, cómo ellos se cosechaban. Entonces, parte de mi trabajo fue hacer un modelo de cómo crecen y mirar a ver qué tanto regeneran después y ver, digamos, esos rasgos de forma, de regeneración en toda esta fauna, dónde están. Porque esto era muy importante para cosas de bioprospección, digamos, qué especies son las más indicadas para cultivar, para mantener en ciertos ambientes, etc. Entonces, todas esas cosas se pudieron hacer y sentí que hice grandes aportes desde el punto de vista básico, pero también desde el punto de vista aplicado. ¿Cierto? La cosecha de este coral en las Bahamas ha dejado millones de dólares en regalías a la República de las Bahamas y es una manera como varias familias, unas 16 familias de pescadores de langosta se mantienen durante la época de veda de la pesca de langosta, que son, digamos, buzos que trabajan en recolección de langosta, ¿cierto? Parte de la langosta que se consume en Bahamas y en Florida viene de esta pesquería. Y ellos en la época de la veda pues no tienen una entrada, entonces se han mantenido trabajando como recolectores de este coral, que va para unas empresas farmacéuticas en Estados Unidos.
Entonces ver que lo que uno hace aporta para un manejo de un recurso, pues fue una cosa muy, muy buena. Yo terminé pues, satisfactoriamente esto, y mientras tenía mi tiempo de gracia para volver a Colombia, hice un postdoctorado en el Smithsonian, en Washington. ¿Pero el doctorado fue en dónde primero? En la Universidad Estatal de Nueva York. Ahí fue lo que hiciste en Nueva York, en Buffalo. Buffalo. SUNY Buffalo, le Sí, dicen. y luego pasaste entonces al postdoctorado En Smithsonian, en Smithsonian. en Washington. Y ahí, pues digamos que se iba a seguir por la misma línea. El laboratorio del Smithsonian todavía más impresionante, más recursos. Pero el investigador con quien yo trabajé, Steve Kearns, estudia corales de todo el mundo. Entonces, digamos, él me abrió como esa visión como decir, mire, no, pero si usted está interesado en biodiversidad, la biodiversidad es una cosa que se ha movido por todo el mundo. Los grupos de corales que usted trabaja están en Antártica, están en otro lado, en Canadá, etc. Entonces, empecé a trabajar de una manera global, empecé a trabajar cosas por el lado de Canadá, de Alaska, de África. Empecé a trabajar cosas viendo ya como la biodiversidad como una cosa más integral. Y era un postdoc muy corto, yo no tenía mucho tiempo antes de volver acá. Entonces me ofrecieron otro postdoctorado en Nueva Zelanda para trabajar corales de profundidad. Siempre trabajé con corales por encima de 20 metros y ese trabajo era para trabajar corales por debajo de 1000 metros, con otras tecnologías, unos de Antártica, unos de las aguas que comparten Nueva Zelanda con Australia, otros de Australia. Entonces para mí era como abrir un horizonte, expandir el horizonte de una manera increíble. Entonces me fui para Nueva Zelanda y trabajé en esto y encontré cosas también muy interesantes de estos corales. Y me parecía increíble que corales que vivían a 2000 metros de profundidad estaban tan o más amenazados como los de aguas someras. Las pesquerías del mundo generalmente iban hasta los 500 metros, digamos la pesca de arrastre. Y hoy en día ya hay barcos, digamos, que tienen máquinas que les permiten pescar a 2000 hasta 3000 metros de profundidad. Sí, pero eso sí arrasa lo que queda de población animal. Exacto. Marina. Entonces hay un tipo hay arrecifes de profundidad también, arrecifes de corales duros y otros arrecifes en octocorales y otros organismos. Y la pesca, digamos, es como convertir un bosque en una sabana, ¿cierto? Es un sitio que produce, todavía hay pesquería, pero pues no, la diversidad baja notablemente. ¿A lo que te estás refiriendo es una especie de amenaza del cambio climático? No, esta es una amenaza de sobreexplotación. Sí, la amenaza de los corales de aguas someras también es el cambio climático. O sea, va de la mano. Va de la mano. Veámoslo en este BTR para que podamos un poco como ilustrar de qué se trata. Perfecto. Algunas observaciones científicas dan prueba del efecto del cambio climático, como que la acidez del océano podría ser ahora la más alta registrada en los últimos 5 millones de años, teniendo como uno de los efectos inmediatos el cambio del estado de saturación de los océanos respecto a las partículas de carbonato cálcico, lo cual dificulta la vida de organismos que lo utilizan para fabricar las conchas o los exoesqueletos. Incluso, a profundidades en las que las concentraciones de carbono cálcico caen por debajo de un cierto límite, las conchas de algunos organismos empiezan a disolverse. Estás diciendo, digamos, estos cambios, esta afectación sobre los corales, sobre los animales mismos. Sí, digamos que el cambio global, digamos, tiene varios ejes. Uno es pues, que los recursos se están agotando. Digamos, el mar se pensó que era una fuente inagotable de recursos, pero digamos, si de la tierra capturáramos tanta proteína animal como lo hacemos del mar, hubiéramos acabado con todos los animales terrestres hace 50 años. O sea, lo que estás diciendo es que la explotación marina es mucho mayor que la terrestre. Es mucho mayor. Y digamos que los recursos ya se empezaron a agotar en el mar, digamos, de hace unos 20 años para acá. Y por otro lado, digamos, a mi regreso ya a Colombia,
como profesor de la Universidad de los Andes, empecé a interesarme en la parte de conservación. Y me di cuenta de algo muy interesante, y es que el cambio climático en los ecosistemas marinos no es como lo vemos, como generalmente lo vemos cotidianamente, como algo del futuro, como que va a pasar un cambio climático alguna vez, etc. Es el presente. Entonces, desde los 80... No es una afectación abstracta. No, no es una afectación abstracta. Es clara las evidencias del cambio climático desde los años 80, ¿cierto? En el Mar Caribe tuvimos mortalidades masivas de varios corales, de varios invertebrados en los 80s. En esa época pues nadie se esperaba eso, entonces es un poco nebuloso el tratar de llevar a causa-efecto esto, pero ya desde finales de los 90s y en la década pasada, ya digamos que todos los científicos estábamos conectados bajo las mismas cosas, bajo las mismas preguntas. Entonces, una de ellas muy clara es lo que ha sido el blanqueamiento coralino. Entonces, en el 2005, por ejemplo, en todo el Caribe, ¿cierto? En todas las áreas del Caribe se detectó blanqueamiento coralino, y eso estuvo completamente conectado con una anomalía térmica que duró 16 semanas. Es decir, el agua y la atmósfera estuvieron más calientes que lo normal por 16 semanas. Ese año también coincidió con el récord de huracanes. 15 huracanes, 4 de ellos de categoría... Bueno, el 2005 fue Katrina. De Katrina. 4 de ellos de categoría 5, incluyendo Katrina, y todos esos huracanes se generaron en ese espacio de tiempo, y muchos de ellos nacieron en la zona de anomalía térmica. Entonces, eso fue, digamos, interesante. En el 2010 pasó lo mismo, y fue el tercer año en generación de huracanes, y digamos que muchos de los corales que sobrevivieron porque estaban en zonas más profundas, les llegó el blanqueamiento ese año. Entonces hemos estado viendo eso, y eso tiene que ver con el fenómeno de, los pólipos coralinos, como vimos en las imágenes, forman estas estructuras biogénicas gigantescas, y esto lo hacen gracias a una simbiosis intracelular con algas microscópicas, que se llaman zooxantelas comúnmente. Estas algas hacen fotosíntesis y le dan energía extra al coral, y por eso es que él puede crecer tanto todo el año. Eso ha sido un fenómeno muy apreciado, digamos, en la biología, porque los mares tropicales son súper pobres en nutrientes. Pero, dada esta simbiosis, ¿cierto? Que las algas están por dentro de los corales y no libres en el agua, como están en las aguas frías, es que se da el milagro de la construcción arrecifal. Y la construcción arrecifal pues trae otros valores agregados, como son el refugio para miles de peces e invertebrados, ¿cierto? Y va generando una productividad, pero no por los medios que se daba, digamos, en las zonas frías, que es una productividad que viene de abajo, que viene de la generación de nutrientes. Aquí viene es por la gran cantidad de interacciones simbióticas que se dan, ¿sí? Y por la eficiencia que da esta simbiosis. Pero al aumentar la temperatura y al coincidir con aguas calmas que permiten que la luz solar penetre de una manera más fuerte a los corales, se genera un daño en el fotosistema 1 y 2 de la zooxantela, se crea una intoxicación celular para tanto la zooxantela como el coral, y se da el efecto de blanqueamiento. Entonces el coral queda sin su fuente energética, y pues el mar pues es un lugar muy agresivo donde están los gametos y los propágulos de miles de especies de algas, de hongos, de todo, y rápidamente es erosionado y es transformado en arena. Entonces, digamos, si se pierde digamos, el arrecife de coral tiene una parte de erosión, ¿no? Entonces en una parte se construye y en otra parte se erosiona, y hay un reciclaje constante. Una especie de renovación permanente. De renovación permanente, sí. Es como la selva húmeda tropical. Una hoja de un árbol cae y no se acumula, sino que se está reciclando constantemente. Acá también toda la biomasa está en los seres vivos y se está reciclando constantemente. Bien, ya regresamos con el debate de la ciencia, hoy con Juan Armando Sánchez hablando sobre áreas coralinas.
Bueno, Juan Armando, ¿cómo se, digamos, en este proceso de retroalimentación o de feedback permanente en las áreas coralinas y hacer la comparación con los bosques tropicales, qué se hace para conservar o para proteger esas áreas? Digamos que habría que hacerlo, porque ese es una de las, digamos, consecuencias más directas y además es una de las áreas de reservas alimenticias del área marina más importantes. Sí, digamos que pues, los arcos coralinos son supremamente valiosos, proveen recursos de todo tipo, alimenticios, estéticos, culturales. Y esa es la gran pregunta, ¿qué hacer en estos tiempos de cambio climático, de tantos problemas ambientales? Lo que creemos es que los ecosistemas tienen su propia solución. Digamos que ellos tienen una resiliencia muy alta, es decir, tienen una capacidad de volver a su estado original. Digamos, si uno quema un cultivo de una zona de pinos que ha sido sembrada en un ecosistema foráneo, como acá, se quema y nunca vuelve a su estado natural. Si se quema un páramo, a los 2 años está el páramo otra vez bien, ¿cierto? Vuelven las semillas, los pájaros traen eso, hay un banco de semillas y vuelve todo. En el mar hay sistemas parecidos, pero estos sistemas dependen en muchos casos de los peces, ¿cierto? Muchos de los peces tienen los mismos papeles que tienen los mamíferos, las aves, los monos en los bosques para su regeneración, para llevar las semillas, todo esto. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, los peces loro, porque los peces loro son los que están dispersando a corta escala las zooxantelas. Entonces, cuando hay un blanqueamiento coralino, el coral tiene que reinfectarse, ojalá con un tipo de zooxantela que sea un poco más apto a estas condiciones. Y muchos de estos peces comen las algas que están pegadas al carbonato de calcio y ahí viven zooxantelas de vida libre de diferentes tipos. Eso es algo, digamos, que hemos estado estudiando en los últimos años. Ellos tienen intestinos y estómagos muy cortos y como comen arena tienen que estar botando heces cada 5 o 10 minutos. Entonces están por todo el arrecife liberando bacterias y zooxantelas. Son la clave como del balance. A ver, te propongo que veamos un informe como el de anterior para que no sea más visual a los que no tenemos ni idea de este asunto, cómo entenderlo. Perfecto. En los océanos, los impactos del calentamiento antropogénico también se perciben, como por ejemplo en el desplazamiento y variación de la abundancia de algas, plancton y peces en latitudes altas, y en el adelantamiento de las migraciones de peces y crustáceos como la langosta. Los arrecifes coralinos son otro de los ecosistemas afectados por el calentamiento, incrementándose el blanqueamiento coralino y otras enfermedades, cuya situación se agrava con la sobreexplotación pesquera y la contaminación. El panel intergubernamental de cambio climático de la Organización de Naciones Unidas apunta a que el 30% de las especies aumentará el riesgo de extinción si la temperatura se incrementa a 1 grado centígrado y que además la mayoría de los corales se decolorarán. De esto es de lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces, el problema del cambio climático es que si afectamos los sistemas naturales de recuperación del ecosistema, pues el ecosistema se va a ir degradando. Entonces, si hay contaminación, si hay nutrientes, le estamos dando energía a las algas que compiten por los corales y los van a sofocar. Si estamos sobreexplotando los ecosistemas, por ejemplo, si estamos pescando los peces loro, ¿cierto? Como se han acabado los pargos, los meros, pues hoy no quedan sino los peces loro, y ellos son la parte fundamental, digamos, de la resiliencia del arrecife coralino. Entonces, la idea es que protejamos lo que podamos hacer. O sea, si no podemos hacer nada por el cambio climático, pues por lo menos dejemos los ecosistemas que tengan sus mecanismos de recuperación, que tengan su conectividad, que tengan su integridad trófica, es decir, que tengan los peces loro, los diferentes niveles tróficos, para que ellos puedan tratar de salir por sí mismos, ¿cierto?, con los mecanismos naturales. Por otro lado, que también se mencionó, está la acidificación del océano, y ese sí es un problema un poco más grave, porque tiene que ver con la acumulación de CO2 en la atmósfera.
Sabemos que el CO2 aumentó en 100 partes por millón desde que empezó la época industrial, ¿cierto? Está más o menos, estaba más arriba de 380 y estaba en 280. Y lo que pasa en el mar es que cuando el mar entran 3 moléculas de CO2, solo vuelven a la atmósfera 2, ¿cierto? Es como un sifón natural de CO2. Este CO2 se convierte en CO2 acuoso, que es un ion que se llama bicarbonato y un catión de hidrógeno. Que ese catión nos va a volver el mar cada vez más ácido y el bicarbonato está compitiendo con el carbonato. Es decir, el mar es súper saturado en carbonatos y el carbonato es esencial para el carbonato de calcio, ¿cierto? De hecho, en los seres humanos, si yo tomo bebidas carbonatadas, ellas van a tomar el calcio, ¿cierto? Ellas naturalmente se van a unir. Entonces, si va a haber cada vez más bicarbonato y menos carbonato, los organismos que tienen esqueletos, los cangrejos, las ostras, los erizos, las estrellas, los corales obviamente, van a tener problemas, o sea, van a estar sometidos a un gran estrés, a un estrés adicional, y es que sus esqueletos van a ser quebradizos y va a haber una selección muy fuerte en donde muchos corales se van a extinguir. Y hay unas zonas del mar que son naturalmente ya ácidas, un poco más ácidas. Parte es el Pacífico Oriental Tropical, donde está el Pacífico Colombiano, donde están las Islas Galápagos. Se dice que en las Islas Galápagos los arrecifes se están disolviendo porque no hay el suficiente nivel de carbonato para que se pueda formar esta roca sólida de los arrecifes coralinos. Entonces digamos que esa predicción de la acidificación oceánica va a más largo plazo, pero sí es algo que si no frenamos las emisiones de CO2, si no empezamos a cambiar un poco esto, pues esto sí va a ser algo irreparable. Juan, todo esto que estás contando suena muy catastrófico, pero ¿estás hablando de un escenario futuro o, como decías ahora, ya es algo que tú has evidenciado en todas tus exploraciones, en todos tus, digamos, trabajos no de campo, todos tus trabajos marítimos? No, digamos que lo que son enfermedades coralinas, blanqueamiento coralino, e incluso especies invasoras, son el presente. La acidificación oceánica se está empezando a notar en algunas partes del mundo y tendrá unos efectos catastróficos, pero si seguimos como estamos sostenidamente, por lo menos por unos 50, 100 años. Entonces, algunos dicen que eso es una especie de previsión de fundamentalistas ambientalistas. ¿Eso tiene sentido, esa afirmación? Digamos que yo entiendo que haya mucho escepticismo respecto al cambio climático. Pero digamos, los arrecifes coralinos son la metáfora, se pueden comparar con la metáfora de lo que es el canario del minero, sí. ¿Cierto? Que hace unos 50 años los mineros no tenían estos aparatos de medir las condiciones de toxicidad o si eran anóxicas. Entonces iban con un canarito, los mineros entraban con un canarito a la mina. Hasta que y cuando veían que el canario que tiene un metabolismo más rápido que nosotros, él se desmayaba o se moría y nos daba 5 minutos para salir de la mina, ¿cierto? El arrecife de coral es como el canario. Él empezó ya a morirse, ¿cierto? Y obviamente en los ecosistemas terrestres todavía no sentimos nada, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque tienen otra ecología, otra dinámica, y es posible que en unos años ya venga lo que atacó a estos ecosistemas. Entonces lo estamos viendo en un ecosistema que de pronto no nos está afectando directamente a nosotros, pero es el ecosistema marino más diverso que hay, es el equivalente de la selva húmeda tropical y es el ecosistema más diverso del mar. Entonces, ya estamos viendo los efectos a nivel global. Ahora que sacas la anécdota del canario, del minero, que hace años que no la escuchaba, pues me hiciste acordar y te lo voy a preguntar de esta forma. Nos está pasando con el mar y con las zonas coralinas como la paradoja de la rana hervida, que la rana se va acomodando a la temperatura del agua y cuando se da cuenta que se está muriendo en agua hervida, cuando va a saltar ya no tiene nada que hacer. Exactamente.
Entonces, no sabemos qué puede pasar con los ecosistemas terrestres, pero puede ser grave. O sea, ¿qué pasa con los cultivos si los pisos térmicos ya no quedan en los mismos lugares, ¿cierto? ¿Qué pasa si en los páramos entran otros ecosistemas que no tienen la misma capacidad de retención de agua? O sea, los problemas cuando lleguen a los continentes van a ser mucho más graves. Por ahora, bueno, hemos visto que los glaciares, que los nevados están perdiendo pues, su nieve y por el momento no le vemos ningún problema. Pero ¿qué pasará cuando la precipitación aumente el doble en un sitio que era muy bueno para la agricultura? ¿O qué pasa si en un sitio la precipitación va a disminuir? Entonces yo creo que esos problemas todavía no los hemos visto, ¿cierto? Pero si ya los ecosistemas que son más sensibles se están acabando por el cambio climático, yo creo que sí es momento de no ver esto como una catástrofe, pero sí verlo como incluirlo en nuestros planes de desarrollo, incluirlo en qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos y empezar a medir nuestra huella ecológica en serio, ¿cierto? Bueno, vamos a nuestro último corte, hoy hablando con Juan Armando Sánchez sobre las áreas coralinas y su transformación, su efecto en el cambio climático, en un análisis bastante contundente. No se vayan. Te quiero preguntar en este último bloque por algo que me contaste que me pareció absolutamente fascinante y tiene que ver con tu actividad como buzo. Y es algo a lo que te has empezado a dedicar como arqueología marina y es la ubicación de naufragios. Bueno, ¿cómo es esta historia? Que es una historia fascinante. Bueno, por dos cosas. Uno, pues digamos personalmente me ha parecido un tema fascinante y me ha parecido un tema muy poco explorado y muy poco, digamos que con muy poco interés. Y culturalmente creo que Colombia tiene un tesoro, no solamente un tesoro real en tantos naufragios que tienen pues, los tesoros que conocemos como el San José, sino la historia que hay detrás de cada naufragio. Entonces tenemos las rutas de la colonia española, ¿cierto? Que traía plata y otros minerales preciosos desde Chile, Perú, llegaban a Panamá, pasaban a Portobelo, de Portobelo llegan a Cartagena, también llegaban desde Veracruz, ya estando en Cartagena tenían que ir desde Cartagena a La Habana. En La Habana hacían una flotilla y trataban de pasar las Antillas, que era donde estaban pues, todos los corsarios esperando. Después tratar de llegar a las Canarias y después llegar a España. O sea, es increíble ver cómo esta dinámica duró casi 200 años, cómo hubo toda la moneda, digamos, que se produjo en Europa, ¿cierto? Que se acuñaba en Venecia, en todas partes, eran los metales preciosos que venían de acá. Entonces, bueno, la historia detrás de eso es increíble. Y por otro lado, hemos estado últimamente trabajando mucho con buceo técnico, entonces usando aparatos que recirculan el aire y también utilizando otras mezclas de gases enriquecidas en oxígeno, enriquecidas en helio, hemos empezado a ir más profundo. Y son lugares donde todavía se encuentran cosas muy poco exploradas. Entonces, una de las cosas que he considerado de pronto es tratar de unirme, digamos, en los esfuerzos que están haciendo los arqueólogos submarinos y empezar a hacer un grupo realmente serio y empezar a encontrar naufragios, pero considerarlos como si fueran una tumba egipcia, así, llegar al centímetro, encontrar su historia, cuál era, por qué naufragó. Hacer el levantamiento completo. Exacto, hacer el levantamiento completo. Eso, digamos, me parece que es fascinante y me parece que es una línea de investigación también que yo podría aportar y que me parece... ¿Y has encontrado una correspondencia, por ejemplo, entre historiadores? En el caso colombiano hay muy pocos historiadores dedicados a los temas marinos, por ejemplo. Bueno, en general el mar además es muy poco trabajado en las áreas sociales. Bueno, digamos, me ha interesado mucho los esfuerzos que han hecho en Estados Unidos. Los Cayos de la Florida es el lugar donde hay más naufragios de galeones. Y hay 2 o 3 casos que se hicieron, como el Santa María de Atocha, que se hizo un levantamiento impresionante, que hay un museo pues, en Cayo Hueso, donde está todo eso. O sea, ver eso es como ver otro mundo, es como volver a esa historia
ver, digamos, cuál era el armamento que tenían, dónde estaban las cosas, en dónde llevaban el agua, tratar de volver a los documentos y ver, digamos, cuántas personas estaban ahí. Si hubo intentos, hubo muchos de estos naufragios se recuperaron. Los indígenas, particularmente colombianos, eran muy buenos buzos y ellos recuperaron muchos de estos tesoros. Entonces, tratar de volver a reconstruir eso, creo que es pues, fascinante y creo que es algo también como de estudiar un poco más ese legado cultural que tenemos en el país, en la región. ¿Las zonas de naufragios están en zonas donde además hay riqueza marina? Sí, de hecho, o sea, estamos por hacer un convenio con el Ocean Exploration Trust, ¿cierto? Que es la fundación de Bob Ballard, quien encontró el Titanic y quien ha explorado en todas partes del mundo. Ellos tienen la capacidad de llegar a encontrar muchas cosas en el fondo marino a profundidades que llegan hasta 4.000 metros. Entonces, estamos buscando, por ejemplo, fuentes hidrotermales, que son esas fuentes marinas, ya sea calientes o frías, en donde salen metales, salen gases, y hay un tipo de vida completamente diferente a lo que conocemos en la superficie, ¿cierto? Hay bacterias que logran sacar energía de reducir metano, sulfuro, etcétera, y de ahí se despega un punto caliente de diversidad también increíble. Entonces, se están buscando estos puntos en Colombia y en otras partes, pero también, digamos, al explorar el fondo por esto, pues van a aparecer estos galeones y otros naufragios, ¿no? En esa, bueno, quiero retornar al tema central, es que lo de los galeones no puedo dejarte ir sin preguntártelo. Como nos quedan muy pocos minutos, quiero ser preciso en esta pregunta. Todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta conversación sobre los corales, ¿es un tema reversible o ya no hay nada que hacer, ya se perdió? Bueno, pues yo sigo siendo optimista y pues en eso estamos trabajando muy duro. O sea, estamos haciendo equipos interdisciplinarios con colegas de economía, con colegas de las ciencias sociales, porque tenemos que empezar a ver los ecosistemas como sistemas socioecológicos, no solo sistema ecológico, el sistema social por acá. Nosotros tenemos interacción con los ecosistemas, nosotros tomamos recursos, nosotros nos beneficiamos también. Entonces, si logramos acoplar esto y logramos dar medidas de manejo que realmente tengan eso en cuenta, yo creo que podemos mejorar no solamente la condición del ecosistema, sino la condición de las comunidades que viven de estos ecosistemas, que generalmente pues, son comunidades que no están muy bien, o sea, que están deprimidas en cierta manera. Entonces, somos optimistas de que las dos cosas se pueden hacer al tiempo. Me sorprende tu optimismo porque a pesar de que en Colombia ha existido el INVEMAR, ha habido un grupo de científicos que ha ido creciendo muy lentamente. Bueno, ahora mencionas a Svencea y hay otro montón de profesores, José Ernesto Mancira y otro montón de personas que han ido creciendo ahí fuertemente. Aparece algo que es paradójico, es que Colombia, a pesar de que tiene acceso a 2 océanos, tiene 2 largas zonas costeras, pues la relación con el mar ha sido muy poca y la inversión de dinero en la investigación científica sigue siendo muy escasa. ¿Cómo ser optimista ante ese panorama estatal tan precario? Bueno, digamos, hay como un resurgimiento de la manera como los habitantes costeros pueden interactuar con sus ecosistemas. Entonces, siempre hemos esperado, digamos, como que nos digan cómo debemos manejar los ecosistemas, cómo se deben manejar las personas. Pero creemos que desde el fondo, digamos, los habitantes costeros pueden empezar a entender muchas cosas que parte de ellos tienen un conocimiento muy rico, pero creemos que les falta un poquito nomás que les aportemos nosotros para que ellos tengan un conocimiento mucho más sofisticado y empiecen a hacer un mejor manejo de sus ecosistemas, como si ellos mismos fueran los que están manejando, como si fueran sus propias parcelas, mejor dicho. Entonces creemos que de esa manera puede mejorar. Y pues ya hay un resurgimiento, digamos, del interés en el mar por sus recursos energéticos y por otras cosas, y creemos que tenemos que empezar a mirar el mar como miramos, digamos, el continente. No se ha hecho, eso es verdad, pero pues se está trabajando fuerte en que eso deje de ser así, en que veamos el país como un país con mucho mar. Hemos perdido algo de mar, pero pero seguimos teniendo mucho mar y podemos hacer muchísimas cosas y
y creo que estas cosas que han pasado en el mar son un campanazo de alerta de que hay que seguir insistiendo. A veces las poblaciones del interior del país, alejadas de las ciudades costeras, pues suele ver el mar como un lugar chévere para echarse un poco de arena, aguantar un poco de sol, untarse un poco de agua salada, pero no tiene nada más que ver, o suelen pensar que no tiene nada que ver con el mar. ¿Cómo combatir esa indiferencia de esa gran población interior del país? Bueno, me atrevería a decir que la indiferencia de pronto también va hacia las costas, ¿cierto? Muchos, dicho por amigos míos, me dicen, no, el mar para mí, o sea, es para verlo desde la playa. Bueno, yo creo, o sea, como educador, yo creo que nosotros tenemos la manera de hacerlo, o sea, nosotros estamos insistiendo, hay universidades en el interior que tienen programas muy fuertes en estudios marinos y tratar de inculcar que en el mar se puede hacer investigación, se puede hacer empresas, se puede hacer todo tipo de actividades y creo que nuestro papel como educadores es llegar a eso, ¿no? Llegar a ver que el mar no es que estamos muy cerca del mar, ¿cierto? No estamos en Manaos, estamos en Bogotá, que está a 1 hora en avión de Cartagena, o sea, realmente es poco. Y creo que es una cuestión de que la educación, digamos, lleve eso, ¿no? Pues Juan Armando, muchísimas gracias por habernos contado toda esta historia, una historia realmente fascinante que nos llevó hasta los galeones. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, ha sido un placer y muy agradable tratar de contarles estas historias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado hoy con nosotros en el debate de la ciencia, hoy con Juan Armando Sánchez hablando sobre áreas coralinas. Muy amables.